Usted se ha comprometido a escalar el envío de Leopard. Podrían llegar hasta 10 en los próximos días, semanas. ¿Va a haber más envíos de armamento? El presidente Zelensky es consciente de que todos los análisis que se hacen militares plantean y prevén, por desgracia, una contraofensiva rusa durante los próximos días, durante las próximas semanas. Y por tanto lo que nos está pidiendo a la comunidad internacional, en particular a los países europeos, es armamento para poder defenderse. Nunca para atacar, pero sí para defenderse. Defender a su población, que está siendo agredida, y además con más capacidades frente a una relación absolutamente asimétrica con una gran potencia militar como es el caso de Rusia. Y creo que ese es el deber moral que tenemos todos los países, el de socorrer y ayudar a quien está siendo agredido. Seguimos pensando que el envío de armas no es una medida eficaz ni para pararle los pies a Putin ni para proteger a la población ucraniana, porque es muy posible que nos lleve a una escalada bélica que termine en un conflicto global. Quizá por cumplirse un año del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, en grupos de comunicación, como por ejemplo el grupo A3 Media, se veía a varios de sus profesionales en campaña a favor de la postura del presidente del gobierno de mandar armas para ayudar a Ucrania. O quizás sea más correcto decir que la campaña es del gobierno y periodistas de A3 Media la respaldan. Como referencia podemos usar al señor don Enric Juliana. Que si en estos momentos se está con Ucrania, y pienso que hay que estar con Ucrania, la manera de estar con Ucrania es facilitando su armamento. Quien toma la decisión de invadir a un país es Ucrania, es Rusia. Quien toma la decisión, quien inicia la guerra es Rusia. Por lo tanto, la defensa de Ucrania es hoy necesaria y la defensa de Ucrania hoy pasa por la vía militar. Más de la mitad del gobierno español actual, si estuviese en Rusia, estaría en la cárcel posiblemente. Por decir no a la guerra. Posiblemente, y por otras iniciativas. El Ministerio de Igualdad al completo en Rusia estaría en la cárcel posiblemente dentro del Círculo Polar Ártico. Que hay que ayudar a Ucrania y hoy la ayuda a Ucrania pasa por la ayuda militar. Digamos que mientras que en Internet hay cierta división entre partidarios de un bando y de otro, en televisión y por ejemplo en A3 Media hay poca división al respecto, aunque no siempre fue así. Recordemos que hace un año, poco antes de que estallara la guerra, uno de los comentaristas estrella que tenía al Rojo Vivo para estos temas era el coronel Pedro Baños, detractor de Estados Unidos, y cuyos análisis se podían resumir en Ucrania es un desastre de país. Ahora mismo Ucrania, seamos honestos, Ucrania podríamos decir que es un país fallido. Económicamente es un desastre total. La corrupción impera en todo el país. Estados Unidos tiene la culpa de todo y la postura más razonable es la de Rusia. Una negociación diplomática le daría la victoria a Rusia. Y es probablemente lo que no le interesa a Estados Unidos, porque Estados Unidos quedaría en evidencia. Y fue empezar la guerra y el señor Baños desapareció de las tertulias de A3 Media, aunque quizá no le ayudó el hecho de que había dicho reiteradamente que Rusia no iba a invadir Ucrania. Pero probablemente a quien menos le interese hacer una intervención, aunque sea menor, en Ucrania, desde el punto de vista militar, sea Rusia. Entre otras cosas, porque tenemos que decirlo claramente, Rusia ni tiene la voluntad, ni tiene los medios, ni la capacidad económica para invadir ningún país. El caso es que este viernes el presidente del gobierno concedía una doble entrevista a A3 Media. Es decir, el mismo día concedía sendas entrevistas a las periodistas estrella de las dos principales cadenas del grupo, doña Susana Griso en Antena 3 y doña Ana Pastor en La Sexta. Y fueron entrevistas que en líneas generales eran las mismas preguntas para las mismas respuestas. Ese envío ha sido criticado por sus socios de gobierno, Unidas Podemos. Usted ha respondido en la rueda de prensa que contra la agresión no cabe equidistancias. El compromiso está, es cierto, y además representa al conjunto de la sociedad española. No estamos hablando una opción ideológica de izquierdas o una opción ideológica de derechas. Incluso desde el punto de vista más progresista, yo creo que también nosotros tenemos que extraer algunas lecciones de lo que le sucedió a la Segunda República, de lo que sucedió durante la Guerra Civil y de cómo la comunidad internacional dejó de lado a España, le dio la espalda, no le dio ayuda en ese momento tan crítico de nuestra historia. Y creo que ese error que cometió la comunidad internacional con nosotros no podemos cometerlo con Ucrania. Esa ayuda en el ámbito militar
es muy importante. El tema de las armas, ¿va a ir el presidente a informar al Congreso del tema concreto de los Leopard? Porque sus socios habituales del gobierno le están diciendo una cosa era la primera fase y otra cosa es mandar tanques. Ser solidaria con el pueblo que ahora mismo está sufriendo la agresión. Yo en muchas ocasiones lo digo, sobre todo digamos a los progresistas, ¿no? A ver, si en la Segunda República, cuando se inició la guerra civil, la comunidad internacional no hubiera dado la espalda a esa Segunda República, sino que la hubiera ayudado, pues a lo mejor no hubiéramos tenido la historia tan negra que tuvimos durante 40 años posteriores. Pero eso no se lo dice el presidente a los progresistas, se lo dice en concreto, supongo, a Podemos. No. Como vemos, en ambas Moncloa usó el argumento de comparar la situación de Ucrania con la de España en 1936. Pero no fue solo cosa de la televisión. El mismo viernes que se emitían esas entrevistas, en el periódico La Razón, propiedad de los dueños de A3 Media, se publicaba un artículo firmado por don Juan Ramón Lucas, en la que el locutor de Onda Cero, también de A3 Media, defendía el apoyo con armas a Ucrania, usando como argumento la proyección en una mujer a la que llamaban Nadia, una refugiada de Ucrania que estaba en España, y en la que el señor Lucas aparentemente proyectaba su opinión al respecto. A Nadia le resulta doloroso, irritante a menudo, que un partido de gobierno de España, heredero de la ideología comunista, ella lo fue, recuerda, siga poniéndose de perfil como si lo que sucede en Ucrania fuera un pulso entre iguales o una guerra civil. Alguien llamaba en Twitter fascista a quien ponía en valor el coraje de los ucranianos. Nadia piensa que, en realidad, ese insulto define lo que cree Podemos. Decir que armar a Ucrania es aumentar la escalada bélica, mantenerlo un año después, no solo es negar el derecho de los débiles a defenderse, es dar la espalda a la evidencia de que esta guerra es en realidad un choque entre democracia y totalitarismo. Y le apena que un país que conoció una guerra, que perdió la democracia, entre otras cosas, por falta de apoyos exteriores, tenga en el gobierno a alguien que, según su discurso, considera condenables belicistas a quienes engrosaron las brigadas internacionales y que pone a la misma altura a los tiranos liberticidas y al mundo imperfecto que sostiene los derechos democráticos. No sé si esta guerra es entre democracia y totalitarismo o entre Estados Unidos y Rusia, pero sea como fuere, el mismo viernes, en Al Rojo Vivo, hubo un debate sobre este tema en el que don Fernando Berlín era el que respaldaba la postura de Podemos de no mandar armas, y lo hacía también citando la Guerra Civil Española, como había hecho el señor Lucas. Pues sí, por eso, como yo hago ese discurso, me permito contestar desde esa posición, es decir, señalar y apuntar como naif a los equidistantes, y digo, no, hay muchas formas de ayudar. Si en la República probablemente México no lo hubiera ayudado, no envió armas, por cierto. Lo que hizo fue acoger refugiados en su país. Hay muchas formas de ayudar a un conflicto, eso no significa no saber entender quién es el responsable de la situación. Yo sé perfectamente quién es el culpable, quién es el responsable, pero por cierto, mi posición no es muy diferente a la que tiene el Papa Francisco, al que tiene Amnistía Internacional, al que tiene Greenpeace, al que tienen gobiernos de buena parte del planeta. O sea, que un poco de respeto también a aquellas personas que pensamos que puede haber otras fórmulas de apoyar a los ciudadanos ucranianos que no necesariamente implican asumir esta retórica bélica. Para contradecirle estaba don Antonio Maestre, que sí respalda el envío de armas a Ucrania y que también lo hizo mentando la Guerra Civil Española. Difiero de la posición de Fernando, pero le respeto intelectualmente, y le quiero y no va a haber ningún problema cuando salgamos de aquí por mantener posiciones completamente divergentes al respecto. Ahora veremos. ¿No? Ahora vamos al pero. Pero sobre el ejemplo que han puesto, ¿no?, sobre la guerra, yo voy a citar Las bicicletas son para el verano, cuando el padre ha acabado la guerra civil y el padre está en Madrid y le está contando a su hijo que es posible que, bueno, que le detengan, es posible que tengan que vivir sin él tras el final de la guerra, y el hijo le dice con lo contenta que estaba mamá porque había llegado la paz. Y el padre le espeta, es que no ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Y yo creo que esa diferencia es la que tenemos que tener bastante clara, porque la paz puede llegar tras una acumulación de poder de negociación en el campo de batalla, porque Ucrania no consiga parar las intenciones del imperialismo ruso y llegar a una mesa de negociación, porque todo siempre acaba en una mesa de negociación, siempre. Esto es un hecho, va a acabar así, en una mesa de negociación. Sí, lo que pasa es que la mesa de negociación, a la mesa de la negociación, claro, habiendo resistido, que habiéndose rendido. Por eso, la paz puede llegar tras una mesa de negociación justa, en la que ambos estén en una
más o menos igualdad de condiciones para intentar no ser subyugado por la parte contraria, es decir, Ucrania por la parte rusa, o puede llegar mediante un proceso de claudicación. Es decir, si ahora dejásemos de ayudar a Ucrania, la paz llegaría rápido. Llegaría rápido porque Rusia conseguiría todos sus objetivos militares, conseguiría subyugar al pueblo ucraniano y no tendríamos más remedio que hacer como México y acoger a la mayor número de refugiados ucranianos. Eso no sería una posibilidad como país democrático, tendríamos que hacerlo, pero no por ser una solución aceptable de ayuda a Ucrania, sino porque no quedaría más remedio, porque Ucrania quedaría subyugada bajo un régimen de terror ruso. Dejando sentado lo recurrente que es que los analistas españoles usen la guerra civil española en cualquier ámbito, incluyendo en el ámbito internacional, la peculiar anomalía es el hecho de que hasta ahora estábamos acostumbrados a que cuando había un país agresor y un país agredido, y la comunidad internacional se solidarizaba con el país agredido contra el agresor, solían ocurrir dos cosas. La primera, que se rompían relaciones diplomáticas, cosa que aquí no ha pasado. Y la segunda, que la ayuda militar era mandando tropas, no mandando armas. Pero por lo visto en esta ocasión Occidente ha preferido limitarse a las armas para no tener que poner cadáveres encima de la mesa. El debate no es enviar armas sí o no, porque los que saben de esto son perfectamente conscientes de que el envío de armas no altera esa correlación. Y a lo mejor tendríamos que asumir que hay cadáveres de jóvenes militares españoles que tienen que volver en cajas de madera. Eso sí, envueltos en la bandera de España. El enemigo no es Estados Unidos, por favor, Pablo Iglesias, Maduros y compañía, Echenique. El enemigo no es Estados Unidos. Quien ha invadido Ucrania se llama Rusia. Sacaros las gafas antiamericanas de los ojos. No veis el mundo. Lo que estamos viviendo es dramático. Es absolutamente una agresión unilateral y que coloca además a Ucrania con el estatuto de un país agredido y que por tanto tiene derecho este pueblo a la legítima defensa. Todo nuestro esfuerzo con las vías diplomáticas, insisto, no se abandona, pero no podemos olvidar que el pueblo ucraniano está siendo agredido.